buenas noches, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza es la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. La Fuerza es la Unión es una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz de Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. Bueno, amigos queridos, para iniciar nuestro programa de hoy tengo que hacer alusión inevitablemente por cierto, disculpen, Belkis Bolívar nos saluda a través de Instagram. Belkis Bolívar es directiva de la Federación Venezolana de Maestros, organización cuyos sindicatos afiliados dieron hoy una hermosa demostración de fe en el país y de lucha. Fíjense ustedes lo siguiente, ayer nosotros en nuestro primer programa del 2024 tuvimos que hacer una especie de puesta al día. ¿Dónde estamos? ¿En qué libro y en qué página del libro estamos? Bueno, decíamos ayer, a propósito de los comentarios que hicimos, en primer lugar, que el 2024 arranca para el gobierno en derrota, ciertamente, aislado internacionalmente, metido en un tronco de paquete a propósito del tema Guyana, producto de los errores cometidos a través de 25 años de fracasada diplomática sectaria y petrolera. También bueno, con severos problemas internos y con un rechazo inmenso por parte de la población. Pero ese gobierno minoritario, repudiado, aislado internacionalmente, tiene una ventaja, que es que confían casi que ciegamente en la ineptitud de la dirección política partidista tradicional de la oposición. Hablando de la oposición, del campo democrático, decíamos, el 2024 se inicia para el país que quiere cambio con una perspectiva de lo más interesante, extremadamente interesante. Tenemos por fin el inicio de lo que pareciera ser una solución al drama de la ausencia de liderazgo opositor. Las elecciones primarias de la plataforma unitaria excedió a los partidos de la plataforma, excedió incluso a la candidata ganadora y se convirtió en una amplísima manifestación de un doble cansancio de la población, cansancio del gobierno. De allí la participación masiva de la gente que contrastó con la ausencia de ciudadanos en el llamado referéndum del Esequibo. Pero también cansancio en relación a la dirección política tradicional de la oposición, porque María Corina, con razón o sin ella, pero fue percibida como algo distinto a la política convencional de la oposición, ganó 93-7, nada más y nada menos. ¿No? ¿Entiendes? Decíamos que, en tercer lugar, para nosotros, para los ciudadanos, el 2024 arranca en lucha. Lucha, organización y compromiso son las claves del 2024 para la ciudadanía, para el pueblo organizado, para la sociedad venezolana. Bueno, debo decir con orgullo que hoy arranca el 2024 con una jornada de lucha espectacular en todo el país, jornada que fue protagonizada por los maestros venezolanos. Hubo trabajadores de diversos sectores, estuvieron los trabajadores del sector salud, estuvieron los trabajadores públicos, estuvieron sobre todo los trabajadores jubilados y pensionados. Pero es justicia reconocer, los protagonistas de la jornada de hoy fueron de manera importante los maestros venezolanos. Tenemos en línea al profesor Edgar Machado. El profesor Edgar Machado es el presidente del Sindicato de Maestros de la Región Capital, afiliado, por supuesto, a la Federación Venezolana de Maestros. Profesor Edgar, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbo. Muy buenas noches y feliz año. Por favor, comparta con la audiencia lo que es su balance personal de la jornada, no solo en Caracas, sino de lo que usted tenga conocimiento que ocurrió en el resto del país. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches, Chubo. Un feliz año para ti y toda la audiencia de Radio Rumbo que realmente han dado su éxito pasado. Aló. Comunidad radio escucha que
tienen ustedes para que conozcan la situación que vivimos el año pasado, porque antes de dar el reporte de este año, quiero decirte, Chugo, que nosotros tuvimos hasta el 29 de diciembre protestando en la Plaza Bolívar, porque el gobierno del Distrito Capital no cumplió con sus trabajadores en pagarle dos estatísticas que le quedaron debiendo, que equivalían a $80, porque estamos esperando, porque lo hemos dicho, no hay voluntad política, porque si aquí en el país existiera voluntad política, no estuviéramos pasando la situación como comenzamos este año con protestas, con mucho, las protestas se dieron en 22 estados, donde los protagonistas fueron mis compañeros, colegas docentes. Y ahí tuvimos apoyo de los compañeros jubilados pensionados de Venezuela. En la plaza Parque Carabobo, donde se entregó nuevamente un documento en la Fiscalía General de la República, a ver si el señor Tarek Williams se iba a escuchar bueno, yo me imagino que por parte de los educadores ya deben tener miles de documentos en los archivos, porque no han tenido la delicadeza de ni siquiera una llamada para ver y llamarnos a una reunión para que nosotros le echemos el cuento de la situación que viven los trabajadores de Venezuela, porque no es únicamente los trabajadores de la educación, son todos los trabajadores. Y aquí nos van a venir con el cuento, y se lo digo a Nicolás Maduro nuevamente, con el cuento de las sanciones, porque aquí pudimos ver, Chugo, como el 31 de diciembre, a partir de las 4 de la tarde, tuvieron orquestas en las tarimas que colocó el Estado hasta las 8 de la mañana, y ninguna de esas orquestas cobraron bolívares, sino en dólares. ¿Cómo es posible que aquí tuvieron más de 10 minutos lanzando fuegos artificiales que no salieron en bolívares? Ahí tuvieron que gastar millones y millones de dólares, pero no pudieron cumplir con los trabajadores de Venezuela, que hoy en día estamos en pobreza crítica, porque las quincenas no nos alcanzan ni para cubrir 4 días de la semana, y con la situación del transporte que hoy, el 1 de diciembre, en algunos sectores de Caracas, incrementaron el pasaje, donde ahora menos nos alcanza la quincena, y te doy gracias, saludo a toda esta audiencia tuya, que hoy en día se están enterando que en todos los rincones de Venezuela, hoy los educadores salieron a la calle a protestar a este gobierno hambriador que nos tiene cada día matando de hambre a los trabajadores, a los pensionados y jubilados, y bueno, de la mano de ellos está la paz educativa. En la mano de ellos está que nosotros podamos ver un futuro para nuestra Venezuela tan querida. Estamos conversando con el profesor Edgar Machado. El profesor Edgar Machado es presidente del Sindicato de Maestros Región Capital, adscrito a la Federación Venezolana de Maestros, y aparte de esa circunstancia, que repito, es una circunstancia gremial adjetiva, lo sustantivo es que el profesor Edgar Machado es un héroe civil venezolano, es un civil y un civilista. Ya yo he referido acá anécdotas del valor pedagógico y del coraje físico que ha tenido que desplegar el profesor Edgar Machado para cumplir su labor docente en lugares tan complejos, tan complicados como por ejemplo los cerros de Gramovén. Pero ese no es el tema que vamos a tocar hoy. Profesor Machado, quisiera invitarle a que comparta con nosotros una reflexión sobre lo siguiente. Yo estoy convencido que desgraciadamente el señor Maduro Moros, a pesar de que dice que es dirigente sindical, que es presidente obrero, etcétera, etcétera, en realidad le ha intentado aplicar al movimiento sindical venezolano, a los trabajadores venezolanos y sobre todo a los maestros, una estrategia de desgaste, de deterioro, de que protesten, no les doy nada hasta que se cansen, hasta que se disuelvan. Para sorpresa de Maduro,
la protesta ciudadana y sobre todo la protesta magisterial se mantuvo hasta el 2024. Y el 2024 es un año muy especial por dos razones. Por un lado, porque vamos a tener supuestamente un flujo mayor de recursos producto del tema petrolero. Recordemos que el nuevo mejor amigo de Nicolás Maduro es el presidente Biden. La alianza entre el gobierno de Maduro y el imperialismo norteamericano es evidente en los acuerdos de Doha y de Qatar. Entonces, hay ese tema. Por un lado, hay más recursos, o la expectativa de más recursos. Y por otro lado, estamos en año electoral. Así que les va a ser bastante más costoso enfrentarse, por ejemplo, a los maestros, que son más de, bueno, centenares de miles, o enfrentarse a los jubilados, que son más de 5 millones, y tratar de ignorarlos. Cuénteme, ¿qué piensa usted que va a pasar con la lucha de los maestros y la lucha de los jubilados en el contexto de este año electoral? Bueno, Chubo, fíjate que lo comenzamos la semana pasada con los jubilados y pensionados aquí en Caracas, con el compañero de lucha, Luis Cano, entregando nuevamente un documento en la Fiscalía General de la República. Semanas antes entregamos en la Defensoría del Pueblo. Y bueno, vamos a seguir entregando. Así ellos, bueno, si piensen que nos estamos cansando, no nos vamos a cansar. La semana que viene estamos entregando otros documentos a nivel internacional en la ONU. En lo que viene este mes, es un mes del educador que no tenemos nada que celebrar. El lunes que viene estamos nuevamente en la calle porque vamos a ir hasta el rector que tenemos nosotros, que es el Ministerio de Educación, y ahí vamos a estar nuevamente aquí en Caracas, los docentes de Miranda, Vargas y Caracas. Y en los estados van a ser contundentes, peor que hoy, porque van a salir todos los rincones de Venezuela, los educadores reclamando lo que terminamos el año 2023 exigiéndole al Estado eliminación del instructivo NAPRE, sueldos dignos para los compañeros jubilados, pensionados, docentes, de todos los trabajadores, ¿verdad? Y que realmente el presupuesto llegue a cada uno de los ministerios y que no sean manejados por la UNAPRE. Profesor, queremos agradecerle enormemente que nos haya regalado estos minutos y que haya compartido con nuestra audiencia el balance de la combativa jornada del día de hoy. Éxito en Caracas, pero también éxito en otros 22 estados. Un gran abrazo, buenas noches. Gracias, Hugo, y un saludo a toda tu audiencia y gracias por estar pendiente de todas las actividades que hacemos nosotros a nivel nacional. El profesor Edgar Machado, presidente del Sindicato de Maestros de la Región Capital, adscrito a la Federación Venezolana de Maestros, nos ha regalado estos minutos dándonos su balance de la jornada de lucha, que es muy importante, primero porque, como ya lo dijimos, si Nicolás y compañía pensaban que iban a desgastar a los maestros, pensaron que iban a hacer que se cansaran los maestros, que los iban a vencer por agotamiento y por hambre. Bueno, vale, ahí tienes, Nicolás. La protesta magisterial llegó vivita y coleando hasta el 2024 y la vas a tener tú haciendo campaña y centenares de miles de maestros en cada estado, en cada municipio, en cada parroquia, en cada comunidad, recordándote la deuda impagada que tienes con ese profesional que es, bueno, en todo el mundo, uno de los profesionales mejor considerados, uno de los profesionales mejor reconocidos, no solamente en cuanto a su sueldo, no solamente económicamente, sino también en relación a la estima social que su papel desempeña en la comunidad. Y debo decirles lo siguiente, yo he tenido distintos acercamientos al tema educativo. Ustedes saben, yo vengo del Pedagógico de Caracas, yo vengo de ser docente de aula. Yo básicamente soy un maestro que cambió la tiza y el pizarrón por el grabador y la cámara. Y bueno,
mi acercamiento con la realidad educativa es cercano e intenso. Debo darle ese dato al señor Maduro Moros. Yo sé que él de educación sabe muy poco en realidad, por su propia experiencia personal, con mucho respeto, por supuesto. Pero debo decirle, debo recordarle que más allá de Paracotos, hacia el centro y el occidente del país, más allá de Guarenas, hacia el oriente del país, el planteamiento de la comunidad frente a la escuela es distinto al que ocurre en Caracas. ¿Tú sabes cómo le dicen a las escuelas en el interior del país? En los pueblos del interior, no en las capitales de los estados, en los pueblos del interior del país, le dicen la institución. La institución. Y el director de la escuela, o la directora de la escuela, es una personalidad. Y el maestro sigue siendo un referente importante. Así que esto que le está haciendo el señor Maduro Moros, la administración del gobierno de Maduro a los maestros venezolanos, va a tener un costo altísimo en términos sociales, en términos políticos, en términos electorales incluso. Y hablando de términos electorales, ayer informó el señor Jorge Rodríguez Gómez, presidente de la Asamblea Nacional, otro asunto electoral. Va a haber un nuevo proceso electoral, pero esta vez dentro de la Asamblea Nacional. Van a elegir un nuevo fiscal general de la República. Caramba, sí, van a cambiar a Tarek William Saab, ¿qué te puedo decir? Van a elegir un nuevo fiscal general de la República, van a elegir un nuevo contralor general de la República. Recuerden que la Contraloría General, es decir, la instancia donde supuestamente se controla económicamente la gestión del gobierno, es decir, la instancia que debería ser, el alfa y el omega de la lucha contra la corrupción, tiene en realidad tan poca importancia que el titular de la Contraloría General de la República, en pleno ejercicio, de repente dice: no, chicos, me gusta más otro puesto. Yo voy a dejar esto así, dejo el pelero aquí y me voy porque ahora quiero ser presidente del Consejo Nacional Electoral. No crea que estoy jugando, no crea que es una exageración, eso es exactamente lo que pasó. La Contraloría General de la República está acéfala porque su titular ahora es presidente del Consejo Nacional Electoral, el señor Elvis Amoroso, y bueno, tienen que nombrar a otra persona. Y finalmente el defensor del pueblo. Van a elegir un nuevo defensor del pueblo. Es complicado porque yo, que soy un activista ciudadano, yo que soy un periodista informado, yo que soy una persona que se la pasa muy cerca de los movimientos sociales, que están todos los días yendo a la Defensoría del Pueblo a exigir defensa de los derechos, yo les puedo decir que yo no recuerdo el nombre del defensor del pueblo, no lo recuerdo, y estoy seguro que ustedes tampoco. ¿Por qué? Porque su gestión es tenue, para decirlo con una palabra elegante. Ahora bien, el anuncio de que se va a elegir un nuevo fiscal, un nuevo contralor y un nuevo defensor del pueblo plantea una oportunidad para el debate ciudadano, independientemente de lo que haga la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional. Es una oportunidad para que nosotros conozcamos cuál debe ser el perfil de verdad de un fiscal, de un contralor, de un defensor, y de qué manera tenemos nosotros que hacer presión ciudadana para que los designados se parezcan a eso que dice la Constitución y la ley, y no lo que le salga de las ganas a la mayoría oficialista. Para que nos explique eso, tenemos en línea al doctor Ali Daniels. El doctor Ali Daniels es vocero, codirector y cofundador de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, que es una suerte de faro de la sociedad civil venezolana en lo que tiene que ver con justamente el funcionamiento del sistema de las instituciones en nuestro país. Ali, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde Gigante Rumbo. Muy buenas noches, feliz año. Nuestra audiencia quiere escucharte a propósito de este tema. Te escuchamos. Buenas noches, Chubo. Sí, es muy importante este anuncio que se ha hecho, que ya era debido porque efectivamente estos cargos además fueron electos de una manera bastante irregular. Debemos recordar que la fiscal anterior, la señora Luis Ortega Díaz, no había terminado su periodo como fiscal, ella había sido reelecta. Y bueno, por cosas que ya son de todo conocido, ella huyó del país y se hizo una especie de juicio contra ella que
al final terminó despojándonos de su cargo. Y en sustitución de ella, en lugar de utilizar los canales constitucionales, es decir, el único que puede nombrar el fiscal general, la única instancia, es en la Asamblea Nacional. Pero recordemos que para evitar ese paso, se creó fraudulentamente, porque nunca se constituyó para lo que la Constitución dice que tiene que ser, una Asamblea Nacional Constituyente que asumió unos poderes que no tenía, que nunca tuvo, y que no hizo lo que se dijo que iba a hacer, que era una nueva Constitución, pero sí usurpó las potestades de la Asamblea Nacional y nombró inconstitucionalmente a un fiscal, en este caso el señor William Saab, y a un defensor, porque recordemos que en aquella época el señor Saab era el defensor del pueblo. Correcto. Y en una jugada, pues, se nombró al fiscal y se nombró al actual defensor del pueblo, que yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo se llama el defensor del pueblo? Porque en estos 6 años que ha tenido, que ya van a ser 7, y que por eso hay que hacer una nueva elección, porque de acuerdo con la Constitución, el lapso en el cargo es de 7 años, yo creo que no ha podido haber un cargo más anodino, y eso es difícil conseguir en la administración pública venezolana, que el que actualmente detenta el defensor del pueblo. Entonces, en ese sentido, se abre una oportunidad, porque de acuerdo con la Constitución, estos cargos tienen que ser electos con participación de la sociedad civil venezolana. Esperemos que en este caso se respete la Constitución y efectivamente la sociedad civil venezolana, la verdadera, la real, participe y pueda tener voz y voto en la elección de estos 2 cargos tan importantes, tanto del fiscal como el del defensor del pueblo. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia. Ali, ¿podrías ilustrarnos en relación al retrato hablado que hace la ley y la Constitución de quienes deben ocupar esos cargos? Por ejemplo, te pregunto, en relación a el fiscal general de la República, que es un cargo tan importante, es nada más y nada menos que el garante de la constitucionalidad y de la ley, quien tiene además el monopolio de la acción judicial, de la acción penal. Entiendo que hay algunos requisitos que suponen su independencia partidista, y eso, bueno, por supuesto, el señor Tarek William Saab seguramente tiene muchas otras virtudes, quizás en el ámbito de la poesía, quién sabe, pero la independencia político-partidista no es una de sus características. ¿Cuáles serían, a la luz de la ley, a la luz de aquello que debe la ciudadanía defender, promover y pelear, cuáles serían los perfiles de esos 3 funcionarios? Recordemos que cuando se hizo esta Constitución, se quiso tomar alguna figura de la Constitución del año 1819, propuesta por nuestro libertador Simón Bolívar, donde se hablaba de un consejo moral. Uh-huh. Iba a tratar de, a la usanza de la República Romana, de que las buenas costumbres fueran respetadas en la sociedad. Entonces, en este sentido, se creó un poder público nuevo, que es el poder ciudadano, que a su vez estaría constituido por algo que se llama en la Constitución el Consejo Moral Republicano, dando a entender que este Consejo Moral Republicano iba a velar, y lo dice la Constitución. Les pido a nuestros oyentes que lean los artículos 273 y 274 de la Constitución. Dicen que los órganos del poder ciudadano tienen a su cargo prevenir, investigar y sancionar los hechos que atenten contra la ética pública y la moral administrativa, velar por la buena gestión y la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento de la aplicación del principio de legalidad en toda la actividad administrativa del Estado. Entonces, bueno, creo que nada más leer este artículo y contrastarlo con la realidad nos está diciendo justamente todo lo contrario de lo que ha ocurrido. Además de que el artículo 273 dice el poder ciudadano es independiente y sus órganos gozan de autonomía funcional, financiera y administrativa. Y como hemos visto, no con estos actuales titulares de estos cargos, sino a lo largo de la historia de estos últimos 25 años, con una única excepción, y eso siempre hay que decirlo, de la primera defensora del pueblo. Correcto. Una mujer muy valiente que sí tuvo
rasgos de independencia, que lamento mucho en este momento no acordarme su nombre, el resto de los ciudadanos que han sido tanto fiscales como defensores del pueblo no han sido, no solamente no cumplieron con las labores que debían cumplir de defensa de la moral pública y del patrimonio público y de los derechos de los ciudadanos, sino que por el contrario se destacaron por su lealtad al gobierno y porque lamentablemente pues no cumplieron con los papeles que tienen que cumplir. En este sentido, recordemos que la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, de acuerdo con la ley que regula los temas vinculados a la tortura, tiene que conformar una comisión nacional que se aboque a conocer de los casos de tortura, y al día de hoy esta comisión no se ha constituido, por ejemplo, para hablar de casos muy concretos, por no hablar de que la Defensoría se recibe denuncias y nunca la vemos defendiendo a los que presentan esas denuncias por malos servicios públicos, porque no hace la administración pública lo que tiene que hacer, por la corrupción de los funcionarios. Nunca hemos visto a la Defensoría del Pueblo hacer eso. Y en el caso de la Fiscalía, pues vemos como, por ejemplo, a los que son señalados por delitos comunes, en general se les trata de una manera muy diferente a los que son detenidos por otras razones. Por ejemplo, vemos el caso de Canserbero, donde se hizo público de una manera muy cuestionable una supuesta confesión, pero al día de hoy, por ejemplo, no hemos visto a ninguno de los señalados por acto de corrupción a hacer un video parecido. Entonces pareciera que sí es bueno hacer videos de detenidos, como en el caso de Canserbero, o incluso en el caso de detenidos políticos. Recordemos el caso de varios opositores que han sido detenidos y que luego han sido filmados haciendo videos, pero en el caso de los detenidos por causa de corrupción nunca hemos visto ese tratamiento. O sea, pareciera que el tema de los videos confesando cosas solamente se limita a delitos comunes o a delitos vinculados por razones políticas. Entonces ya uno se da cuenta cómo la Fiscalía tiene un doble rasero cuando se trata de temas de corrupción y cuando se trata de otros temas sí no le importa cumplir con la legalidad. Estamos conversando con el doctor Ali Daniels a propósito del anuncio hecho ayer por el presidente de la Asamblea Nacional, el doctor Jorge Rodríguez Gómez, sobre la elección este año de un nuevo fiscal, un nuevo contralor y un nuevo defensor del pueblo. ¿Podemos contar, Ali, entonces, con que acceso a la justicia va a ser seguimiento y monitoreo de este proceso? Por supuesto, porque la Constitución es el primer elemento que hay que respetar aquí. No solamente es la ley del poder ciudadano, sino además que la Constitución señala que efectivamente va a haber un comité donde se llama un comité de evaluación de postulaciones del poder ciudadano, donde se dice expresamente que este comité debe estar integrado por representantes de diversos sectores de la sociedad, donde se va a elegir la terna que va a ser propuesta ante la Asamblea Nacional para constituir el poder ciudadano. Y aquí, obviamente, estaremos muy atentos a ver quiénes son electos. Lamentablemente, el precedente de la elección del comité de postulaciones para elegir magistrados del Tribunal Supremo ya nos dice que cuando se escogen a personas que se dicen que son de la sociedad civil, en realidad siempre se ha electo con pura excepción a personas vinculadas al gobierno. Esperemos que en esta oportunidad esto se respete. Obviamente no somos ingenuos y que no vamos a caer en la ingenuidad de pensar que esto va a ocurrir, pero al menos tenemos el deseo que esto sea así, porque es lo que dice la Constitución. No es un tema de que nos parezca o no nos parezca, es que la Constitución ordena que los diversos sectores de la sociedad participen en la elección de puestos tan importantes como es el caso del defensor del pueblo, y que ojalá, yo lo digo de verdad, ojalá algún día tengamos un defensor del pueblo digno de ese nombre, alguien que denuncie cuando haya una violación de derechos humanos y que no tenga miedo a actuar cuando haya alguien que necesite de su ayuda. Porque lamentablemente hasta ahora estos órganos solamente han existido para asumirse o para sumarse al aparato represivo. Y no lo digo yo, recordemos que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas degradó a la Defensoría del Pueblo y le quitó el derecho al voto porque no cumple con los principios universales que deben regir este tipo de órganos. Y ojo, no era por la gestión de Tarek William Saab, que él intentó tratar de decir que las cosas habían cambiado, aunque tampoco ocurrió, sino de la gestión anterior, de la defensora anterior, que hizo el mismo papel que la
Ali, la persona que ocupó por primera vez, que inauguró la Defensoría del Pueblo y que tuvo una gestión decente, ciertamente decente, fue la doctora Dilia Parra Guillén. Y creo que es bueno recordarlo, no solamente para rendir público reconocimiento a esta venezolana, sino además para recordar que en esa primera etapa, bueno, Dilia Parra fue defensora del pueblo. ¿Tú sabes quién era el defensor de derechos fundamentales de su despacho? Humberto Prado, nada más y nada menos. Humberto Prado. Y bueno, el presidente del Consejo Nacional Electoral de la época era Andrés Caleca. ¿Qué ocurrió? Bueno, que la dirigencia política opositora tuvo la genialidad de abstenerse en las elecciones del 2005, le regalaron la Asamblea Nacional y entonces pudo efectivamente el triunvirato partido, gobierno, Estado ocupar todas las instituciones y transformarlas en títeres. Cuando son, bueno, Ali, muchísimas gracias, hermano, por regalarnos estos minutos. Gran abrazo. Gracias a ti, saludos. Ali Daniels, codirector, cofundador y vocero de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, poniéndonos en los palitos sobre qué significa, con qué se come este tema de la elección de un nuevo defensor del pueblo, de un nuevo Contralor General de la República y sobre todo de un nuevo, ojalá que sea nuevo de verdad, Fiscal General de la República. Cuando son las 8:31 minutos de la noche capitalina, vamos a la siguiente pausa comercial, vamos a identificar la valiente señal del gigante Rumbos y ya regresamos con muchísimo más de la fuerza. La fuerza es la unión. Ya regresamos con La Fuerza es la Unión. Son las 8:32 minutos. Publicidad. Atención, mucha atención. En Dominica Martínez y Bolívar, en la Roosevelt, frente al elevado y en el centro comercial Propate de Alimentos, frente a Factory, se volvieron locos, porque ahora tenemos el 20% de descuento. Aló, ¿cómo está, Francisco? Feliz año. ¿Todo bien? Gracias a Dios, gracias a Dios. Vamos entonces al aire en unos 30 segundos. Esperen por favor una vez en línea, se escucha perfecto, gracias a Dios. Y bueno, con calma para que tengas una explicación tan magnífica como la que te has dado. Gran abrazo, hermano. Con cocina, nevera, aire acondicionado. Disfruta de nuestra hermosa piscina abierta las 24 horas. Posada Mansión del Airizo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Saludos. Fernando, periodista, pasando frío allá en Chile. Dios te bendiga. Reservaciones por los teléfonos 0414-313-2476 y 0414-131-3998. Síguenos, @tu Posada Mansión del Precios increíbles en Red Vital y Macro. Celebra el inicio del 2024 con las mejores ofertas en salud y alimentos. Válido a nivel nacional del 5 al 31 de enero. ¡Los esperamos! Son las 8:33 minutos. Estás escuchando Radio Rumbo 670 AM con la mejor música. Servicios públicos y la información a cada momento. Radio Rumbo 24 horas. Y continuamos con La Fuerza es la Unión. Regresamos a La Fuerza es la Unión y lo hacemos ahora con un tema extremadamente delicado, extremadamente peligroso incluso para el país, y un tema que requiere ser abordado más allá de la necedad
banderiza, ¿no? Es decir, Guaidó robó más que Maduro, Maduro robó más que Guaidó. No, chico, aquí hay una situación que compromete los intereses históricos y la realidad pecuniaria, económica, inmediata de todo el país. Y dicho eso, en un momento de tremenda emergencia humanitaria compleja, es decir, decir eso en momentos en que tenemos casi 8 millones de venezolanos deambulando por el hemisferio buscando oportunidades y que dentro del país tenemos a más o menos casi la misma cantidad, un poco más en realidad, de acuerdo al informe de HUM, plataforma de la sociedad civil venezolana, casi 10 millones de venezolanos están en una situación de extrema precariedad. Entonces, en esas condiciones, estando en esas condiciones, producto de los errores de unos y de los desastres de otros, estamos a punto de perder Citgo. Vamos a conversar con una persona que tiene sobre este tema un abordaje profesional. Una persona que no está defendiendo interés partidista alguno, y una persona además que tiene la autoridad moral de haber advertido desde hace años, está diciendo, se puede perder Citgo, para evitar perder Citgo hay que hacer tales y tales cosas, hay que intentar un acuerdo político de tal y cual naturaleza entre gobierno y oposición, quien puede negociar con los acreedores de Venezuela es el gobierno que controla los pozos petroleros en Venezuela y ese es el gobierno de Maduro, pero quien puede representar a Venezuela ante los tribunales norteamericanos es el llamado gobierno interino y ahora la Asamblea Nacional 2015, así que tienen que ponerse de acuerdo, no porque se quieran, no porque se respeten, sino porque eso es lo que determina el interés nacional. La persona que ha venido diciendo eso a grito herido desde hace muchísimo tiempo, en forma extremadamente documentada, es el economista Francisco Rodríguez. Y lo tenemos en línea en este momento. Francisco, muchísimas gracias por atender nuestra llamada desde el Gigante Rumbos. Comparte, por favor, con la audiencia lo que es tu opinión sobre esta decisión reciente de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Te escuchamos. Sí, muy buenas noches, Chugo. Un gusto, como siempre, conversar contigo. Efectivamente, como mencionas, en este momento la situación de Citgo, que es el principal activo de Venezuela en el exterior, se encuentra bastante comprometida. Hay un proceso de venta que ha sido ordenado por la Corte de Delaware para pagar a creencias de Venezuela, para pagar deudas que tiene Venezuela con distintos tipos de acreedores. Y ese proceso de venta está programado a finalizar para junio de este año, o sea que en junio nosotros, de acuerdo al calendario de la Corte, vamos a ver resultados de una final. A subasta final y lo que es importante es cuáles son los acreedores que van a poder cobrar y cuántos son, porque este es un tema bastante complejo y algo que hay que entender es que a veces la gente habla, bueno, pero que esto comenzó con el caso de Cristalex. Hay otra gente que habla, bueno, es que fue el PDVSA 20 cuando el gobierno de Maduro puso las acciones de Citgo en garantía del bono PDVSA 20. Ya hay otros que hablan de otros casos. Pero en realidad nosotros estamos hablando de un cúmulo de docenas de casos legales que tienen distintas características y que hasta cierto momento había la posibilidad de mantener una cantidad relativamente limitada de acreedores y poder negociar con ellos. Lamentablemente el gobierno interino, cuando se enfrentó a esa posibilidad, el llamado gobierno interino que tuvo la representación, ostentó la representación de Venezuela en el exterior y la representación de Citgo, no llevó a cabo esa negociación, sino que entró en una serie de decisiones bastante cuestionables, decisiones que llevaron a que la Corte de Delaware, que es la Corte que estaba manejando este asunto, sumase acreedores a esta causa. Y como resultado de esas decisiones, en este momento tenemos deudas por más de 25.000 millones de dólares que se tienen que pagar con Citgo, lo cual excede el valor de la empresa. O sea, lo que va a pasar es que los acreedores
se van a vender esas acciones se van a utilizar para pagar a algunos acreedores, para otros no va a quedar dinero para pagarles y el país va a perder la empresa. Ahora, lo que es importante entender cómo es que surgió este tema y cuándo es que la deuda que está respaldada por Citco se volvió algo inmanejable. Porque en un momento había la posibilidad de negociar con los acreedores. El llamado gobierno interino, a quien le correspondía, no lo hizo, pero se podía haber negociado con los acreedores. Esa posibilidad está abierta incluso hasta hace recientemente. Pero en marzo del año pasado, el juez Leonard Stark de la Corte Distrital de Delaware halló que el gobierno interino había incurrido en violaciones de la autonomía de PDVSA. Y en base a eso permitió que se sumasen una serie de acreedores, que son acreedores de Venezuela, alegando lo que se llama la figura del alter ego. La figura del alter ego es una figura legal en la cual si usted es dueño de una empresa, a la empresa no le pueden cobrar las deudas de usted, aunque usted sea dueño de la empresa. Lo mismo aplica para la República. Si la República es dueña de PDVSA, a PDVSA no le pueden cobrar las deudas de la República y por lo tanto no se podría embargar a Citco para cobrar las deudas de la República. Ese es un principio legal bastante establecido, pero el juez lo que dijo es no, aquí se utilizó a PDVSA como un instrumento por parte del gobierno y estaba hablando del gobierno interino. Utilizó los fondos de PDVSA para sus propios fines, utilizó los fondos de PDVSA para pagar los gastos del gobierno interino. Por lo tanto, eso va a abrir la puerta a que a muchos acreedores, una cantidad significativa de acreedores, más de 20 mil millones de dólares en creencias, puedan ser respaldadas por estas acciones de Citco. Entonces, lo que volvió este problema inmanejable fue esa decisión del juez Stark de Delaware de marzo, y lo que acaba de decir la Corte Suprema es que esa decisión queda definitivamente firme. La PDVSA nombrada por el gobierno interino, que es la que representa legalmente al país, que depende ahora de la Asamblea Nacional del 2015, había apelado esta sentencia y la Corte Suprema denegó su apelación y justamente anunció eso ayer. Entonces, con esto quedan firmes más de 20 mil millones de dólares de órdenes de embargo, y eso lo que quiere decir es que ya hay un número de acreedores con los cuales es imposible, ciertamente es imposible para esa PDVSA que depende de la Asamblea Nacional de 2015 en el exterior negociar con ellos, porque no tienen los activos para negociar con ellos. Aquí la única solución sería que se cumpliesen los acuerdos de Barbados que especificaron que las partes del conflicto político iban a tomar acciones conjuntas para tratar de salvar los activos de Venezuela en el exterior, incluido Citco, y que se implementase ese acuerdo y que el gobierno de Maduro y la Asamblea Nacional de 2015 decidiesen conjuntamente unir esfuerzos para negociar con los acreedores y decirle a los acreedores, bueno, si ustedes suspenden el intento de embargo, el embargo de Citco, nosotros nos podemos comprometer a pagar sus deudas a futuro con los ingresos, en base a los ingresos petroleros de Venezuela en el futuro, para que Venezuela no pierda esa importante empresa. Pero a pesar de que en octubre del año pasado se suscribió este acuerdo, este es un acuerdo que en realidad lo que está es sobre el papel. Aquí las partes del conflicto político no han hecho absolutamente tratar de salvar a Citco. Entonces lo que estamos yendo es hacia este desenlace que se va a dar en junio del 2024 cuando se va a concretar la subasta de Citco y la nación la va a perder definitivamente. Estamos conversando con el economista venezolano Francisco Rodríguez, presidente de la Fundación Petróleo por Venezuela y una persona que tiene, hasta donde yo recuerdo, o por lo menos unos 6 años advirtiendo sobre el peligro que corre la República de perder Citco. Y también hay que decirlo, el gobierno del señor Maduro Moros ignoró olímpicamente esas advertencias, y los portavoces del llamado gobierno interino no solamente hicieron caso omiso, sino que en algunos
en algunas situaciones se comportaron con una soberbia impresionante, diciendo algo así como, eso no va a ocurrir porque nosotros sabemos cosas que ustedes no saben, etcétera, ¿no? Bueno, el precio de la soberbia es este, y no lo pagan ellos, no lo paga Guaidó, no lo paga Maduro, lo paga el país. Nos decías, Francisco, que hay tiempo aún para intentar un esfuerzo in extremis para evitar la pérdida de este activo. Eso pasaría, ¿por qué? Te lo pregunto porque precisamente haces alusión a los acuerdos de Barbados. Los acuerdos de Barbados son bastante mostrencos, ciertamente. Se cumplen con muchísima dificultad, si es que se cumplen. En cambio, los acuerdos de Doha, los acuerdos entre la administración Biden y el gobierno de Maduro, sí parecen tener mucha mayor vitalidad. Pregunto, ¿hay alguna razón por la cual a Maduro le interese perder Citgo en vez de utilizar la relación que tiene con Biden, que le sirvió para manejar el tema migratorio, que le sirvió para resolver el asunto de los FAC y Chevron, etcétera? ¿Hay alguna razón por la cual el gobierno de Maduro no utilice ese mismo nivel de relación para tratar de suavizar, lograr tiempo en el caso de Citgo? Sí, bueno, como tú mencionas, hay dos negociaciones. Una negociación es la negociación formal en Barbados entre la plataforma unitaria y el gobierno de Maduro. Y de esa no necesariamente sabemos mucho, pero por lo menos sabemos cuáles son los acuerdos formales que se han suscrito. Y después está la negociación entre el gobierno de Estados Unidos, la administración Biden, y el gobierno de Maduro, que se da de forma bastante secreta, mediada a través de Qatar, sin ningún tipo de anuncio público sobre en qué consisten esos acuerdos. Ahora, lo que nosotros, digamos, el problema aquí es que no es una prioridad en toda la escala de las prioridades que tiene tratar de salvar a Citgo. O sea, ciertamente sabemos que utilizaron su poder de negociación para que le devolvieran al ex-SAB y para que le levanten algunas sanciones personales y para que le den un poco un alivio de sanciones económicas que también permite aumentar los ingresos directos de PDVSA. Pero posiblemente este tema, como Citgo está tan cercano a ser perdido, es muy posible que el gobierno de Maduro también haya tomado estratégicamente la decisión de dejar que eso se pierda y de dejar que la oposición, que es la que está a cargo de ella, asuma la culpa y asuma la responsabilidad. Eso puede ser una de las formas en las que están pensando sobre este tema. Es muy difícil saber exactamente qué es lo que está en la mente de ellos y si esto se ha conversado o se ha discutido en Qatar. Pero lo que sí es que, digamos, la posición del gobierno de Maduro con respecto a este tema es que ellos lo que han insistido y lo que han dicho es que se le tiene que dar al gobierno de Maduro reconocimiento pleno de forma de que el gobierno de Maduro maneje los activos. Hay una cierta lógica a ese argumento, en el sentido de que lo que hay que resolver es esta dualidad en la cual tú tienes a la Asamblea Nacional de 2015, sucesora del gobierno interino, que representa a la nación desde el punto de vista legal y es la única que puede negociar legalmente con los acreedores. Tú tienes, por otro lado, el gobierno de Maduro, que tiene el control de la industria petrolera, el control de la producción petrolera y, por lo tanto, tiene la capacidad económica de negociar con los acreedores. Entonces, si esa dualidad se resolviese y se unificase, y se le diese al gobierno de Maduro la posibilidad de manejar directamente Citgo, se le devolviese el manejo de Citgo y la representación legal, entonces claro que podrían negociar con los acreedores también y posiblemente llegarían a una negociación. Esa es la posición del gobierno de Maduro. Ahora, lo que pasa es que en esta discusión en la cual
el gobierno de Maduro insiste que lo que se tiene que hacer es que le tienen que reconocer plenamente, y la oposición insiste en que al gobierno de Maduro no se le puede reconocer. Se crea esa dualidad donde es necesaria la cooperación de ambas partes para poder atender este problema, y las partes no parecen estar dispuestas o no han dado ninguna señal de estar dispuestas a cooperar en la solución de este ni de ninguno de los problemas del país, porque la realidad es que nosotros también sabemos desde hace más de un año que se aprobó la creación de un fondo social con $3.000 millones que podría haber sido utilizado para atender los problemas urgentes de la economía venezolana y los problemas urgentes de alimentación y de infraestructura de servicios públicos de Venezuela. Y no se ha avanzado tampoco en la concreción de ese acuerdo, y hasta ahora no se ha podido utilizar ni $1 de los recursos venezolanos en el exterior para atender esas necesidades. Entonces yo creo que lo que nosotros estamos viendo es simplemente una expresión otra vez del conflicto político destructivo, un conflicto en el cual las partes de este conflicto del gobierno de Maduro y la oposición tradicional representada por la plataforma unitaria, pero ahora también bajo la dirección de su candidata, que parecieran estar simple y llanamente enfocados en prevalecer en la lucha por el poder, independientemente de los daños que eso le cause a la nación, la pérdida de activos, el daño económico y la pérdida de capacidad de atender los problemas más urgentes de los venezolanos. Francisco, queremos agradecerte enormemente que nos hayas regalado estos minutos y que nos haya dado esta explicación didáctica, clara, pedagógica de un tema que, por cierto, es complicado. Y te agradezco mucho que asumas lo complicado del tema, porque cuando un tema es complicado y alguien te da una explicación simplista, lo más probable es que te esté engañando. Y tú no estás engañando, tú estás diciendo las cosas como son. Un gran abrazo, buenas noches. Igualmente, muchísimas gracias, Joe. Era el economista venezolano Francisco Rodríguez, declarándonos desde Denver, Colorado, donde es catedrático en la más importante universidad de esa zona. Él es presidente de la Fundación Petróleos por Venezuela y nos está explicando que aquí más importante que estar viendo repito, quién fue más ladrón, si Guaidó o si Maduro, que si el responsable del tema de la pérdida de Citgo es Chávez y Maduro, porque en efecto ellos incurrieron en las deudas y en las estatizaciones que implicaron demandas contra el país, y esas demandas se fueron acumulando, o si la mayor responsabilidad la tiene el gobierno de Guaidó. Recordemos que el gobierno de Guaidó, hoy sustituido en su representación por la llamada Asamblea 2015, es el gobierno que era reconocido por el gobierno de Estados Unidos, por el Estado norteamericano. Entonces, el juez de Delaware dice, el gobierno de Guaidó utilizó los recursos de Citgo como parte de los recursos del gobierno, así que la figura del alter ego, es decir, demandar a Citgo por las deudas que tiene la República de Venezuela, es absolutamente lícito en virtud de esa figura del alter ego. Bueno, el tema es que los culpables son ellos, pero los afectados somos todos nosotros. Y nos dice Francisco Rodríguez, aún habría la posibilidad agónica in extremis de un acuerdo político que salvaguardara la propiedad de Citgo para Venezuela. El tema es que, por un lado, la oposición, comillas, Guaidó, Asamblea 2015, está más interesada en decir el culpable es Maduro, el culpable es Chávez, que lo son, y Maduro está más interesado en rescatar a Alex Saab que en rescatar Citgo. Échale pierna, pues. Entonces, realmente le agradezco a el amigo Rodríguez esa explicación, insisto, pedagógica y clara. Finalizo con un comentario de un tema que vamos a desarrollar en extenso mañana. Hoy ocurrió algo tremendamente grave en el Ecuador, pero no solamente ocurrió hoy, viene ocurriendo, ¿no? Recordemos, hubo el asesinato
por carteles del narcotráfico de un candidato presidencial que denunciaba la acción del narcotráfico sobre la política ecuatoriana. Después se produjo una primera vuelta en la elección presidencial ecuatoriana y sorprendentemente, ¿no?, quien queda de segundo no es el candidato que polarizaba con la candidata de Machi Correa, el aliado, la candidata de quien fue aliado de Chávez durante mucho tiempo, el señor Rafael Correa. No, quien calificó para la segunda vuelta no fue quien polarizó con él, sino un tercero que tenía un perfil muy discreto y que llamaba a la unidad nacional, el candidato Noboa, un joven empresario de 30 y pico de años. Bueno, resulta que en la segunda vuelta gana Noboa, gana este joven empresario, y eso desarticula completamente a las fuerzas de lo que pudiéramos llamar por comodidad el chavismo ecuatoriano, las fuerzas de Correa. Bueno, poco tiempo después está ocurriendo esto. Lo que está pasando es extremadamente grave, ¿no? No es un golpe de Estado, no son militares los que están tomando el centro histórico de Quito, los canales de televisión, las universidades de Guayaquil. No son militares. Tampoco son grupos armados políticos. Es el AMPA. El AMPA animada y financiada por el narcotráfico, de acuerdo a lo que dicen los colegas periodistas de Ecuador. Entonces yo creo que nosotros, los venezolanos, tenemos que reflexionar muy seriamente sobre lo que es el uso del AMPA como arma política. Nosotros en Venezuela tenemos lamentable experiencia en esa materia y estamos a tiempo de evitar que las cosas se descompongan de una manera similar a la de Ecuador. Los síntomas están allí, claro que están allí. El Estado venezolano no ejerce control del territorio prácticamente en ninguna de nuestras fronteras, ni al oriente ni al occidente, ni en el norte marítimo ni en el sur selvático. Pero en el corazón del país tampoco el Estado venezolano tiene control total, porque hay grupos delincuenciales que tienen control del territorio y que manejan sus alcabalas, manejan sus impuestos, ellos mismos administran lo que llaman la justicia, es decir, la pena de muerte. ¿Entiendes? Entonces eso ya está ocurriendo y podemos evitarlo. Todos los venezolanos, todos, los independientes, los chavistas, los opositores, todos nos podemos poner de acuerdo para que esta situación tan delicada no se reproduzca, no se agrave hasta los términos que hoy presenta en el Ecuador. De eso vamos a hablar mañana, tanto en nuestro programa como a las 6:30 de la mañana, a las 7 de la mañana, en el programa Primera Página, donde fui invitado por el colega Carlos Peñalosa en Globovisión. Nos encontramos mañana entonces a las 7 de la mañana en Globovisión y a las 8 de la noche en la valiente señal del Gigante Rumbos. Trabajamos para ustedes en la presidencia del Gigante Rumbos, la doctora Elsa Siciliano. Al frente de los controles estuvo, como de costumbre, el señor Luis Salazar. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. La Fuerza de la Unión fue una presentación de frigoríficos NIS, el placer de la carne, ubicado en la planta baja del Mercado Municipal de Chacao. Es también una presentación de Supermercado Madrid, ubicado en la calle Paz, Chacao Diagonal, a la Plaza Bolívar de ese municipio. A quienes me ven desde el Zulia, mañana también voy a estar en horas del mediodía, sobre la 1 de la tarde, con ese estupendo superperiodista zuliano llamado Juan Carlos Fernández. Nos encontramos mañana entonces, un día intenso. Pero bueno, es que las cosas que están ocurriendo en este país son ciertamente intensas. Hasta mañana. Buenas noches. Un gran abrazo, Luis. Saludos.